Estamos en Operación Masacre, estamos con Álvaro Cicarelli, podríamos decir un amigo, pero no un amigo de la casa, porque como sabemos aquí normalmente en Operación Masacre aparecen los periodistas o la gente vinculada a los medios que ha publicado libros. ¿Qué tipo de libros? Investigaciones periodísticas, novelas, ensayos, hasta poemas. Pero este creo, por lo menos que yo conozca, es el primer libro de Álvaro Cicarelli, este personaje maravilloso que bueno, que seguramente van a empezar a conocer más a partir de ahora, porque siempre está muy involucrado en la política, ahora está en las filas de Javier Milei, pero no arrancó en las filas de Javier Milei, lo cuenta acá mismo Álvaro en su libro, Cómo derrotar al neoprogresismo. Arrancó en Franja Morada. Lo primero que quiero hacer es saludarlo a Álvaro Cicarelli. ¿Qué tal, Álvaro? Qué alegría que estés aquí en la 1110 en Operación Masacre. Hola Silvia, muy buenos días, buenas tardes, según el momento en que nos escuchen. A vos, agradecerte la invitación y todo lo mejor para tu audiencia, y felicitaciones por la continuidad de este programa que sistemáticamente muchos colegas comentan que es, creo que de la historia de la radiofonía, el único que persigue difusión de la literatura de no ficción. Bueno, sí, efectivamente, le damos un espacio además especial a justamente, también aquí, si un periodista escribió novelas, también lo entrevistamos. Aquí lo que queremos premiar es homenajear a partir de Operación Masacre, a partir de esa primera obra de investigación periodística que se hizo en la Argentina, que la hizo Rodolfo Walsh, al periodismo que se toma un tiempo, que en lugar de seguir corriendo como los locos, en fin, como nos toca a los periodistas, paramos y nos damos un tiempo para pensar, para organizar ideas, para escribir en cualquier formato. Muchos de esos formatos son investigaciones periodísticas y muchos son ensayos, como este que vos escribís, Álvaro, Cómo derrotar al neoprogresismo. Pero primero vamos a presentarte. Vos has tenido tu paso por el periodismo, sos además un tremendo lector, te he entrevistado varias veces en otros momentos, formaste parte en algún momento del staff de Mercado Sin Pulgas, en ese momento hablando de política exterior, siempre muy, sí, muy jugado, siempre muy muy sin pelos en la lengua, como se dice. Contanos tu derrotero político que te lleva a este punto, a presentar este libro donde salís del closet, no del closet sexual, como dice Agustín Laje, sino de qué tipo de closet, porque del closet sexual ya saliste, me parece, cuando eras chiquito. Hace largo rato, en la prehistoria. Bueno, mira, justamente tal cual como vos decís, en la primera parte del libro, intento un esbozo de autobiografía político-intelectual en el cual planteo mi devenir de una izquierda que yo llamo imaginaria, sui generis, una mezcla rara entre un marxismo intelectualoide, una socialdemocracia rebelde, y lo que también planteo en otro capítulo, un honestismo militante, ¿no? Y desde ahí hacia una derecha que entiendo debe ser popular, pragmática, realista, basada en la idea de que no puede existir pleno ejercicio de la libertad sin un marco de orden, y no puede haber un orden legítimo sin un amplio ejercicio de la libertad. Y esta libertad en el campo de la política, en el campo de la cultura y en el campo de la economía. Y bueno, vos hablaste, por supuesto, yo comencé mi primera militancia per se en
el mundo secundario, las asambleas de estudiantes secundarios, donde tuve, y lo digo con mucho orgullo, puesto pues llevarme a críticas, ¿no? El gusto y el privilegio de haber compartido militancia en espacios distintos con Victoria Donda, que en ese momento se llamaba Analía Sic, porque no sabía que era una chica apropiada, el exfuncionario trágicamente fallecido en Montevideo, Iván Hein, que formaba parte de la agrupación TNT, Tontos pero no tanto, de la cual después fue líder el hoy gobernador Axel Kicillof, y después de la secundaria pasamos a militar en la universidad. Yo en el Centro Regional Sur del CBC en Avellaneda, Victoria en Sociales e Iván en Económicas. Y obviamente, cuando yo lo hice en Franja Morada, eso me llevó colindante a militar en la Unión Cívica Radical, hasta el año 2003, cuando pierde la interna Rodolfo Terraño contra Leopoldo Moró, y ahí yo decido, bueno, entiendo de que si una persona... Eso no tiene, acá está muy claro, esto no tiene nada que ver conmigo, no solo en lo ideológico, decís, incluso en lo personal, una cosa de química, decís, pero más adelante vos te definís en esos primeros momentos como un rompepelotas, me encanta. Silvia, ¿me escuchás? Porque hubo un corte en la transmisión. Te escucho perfectamente. Ah, perfecto. Yo justo se cortó, no llegué a escuchar la apreciación de lo que había dicho. Porque vos decís en el libro que te definías en ese momento como un rompepelotas, como que alguien, bueno, que estaba en la búsqueda de algo y seguramente te dirían, no rompas las pelotas, pero después vivís un antes y un después. Contanos de qué se trata. Bueno, justamente cuando Leopoldo Moró le gana la interna a Rodolfo Terráneo, y entiendo de que si un hombre del talante intelectual, de la trayectoria y de la visión de mediano y largo plazo que tiene Rodolfo Terráneo podía ser vencido por un literal energúmeno como Leopoldo Moró, bueno, la Unión Cívica Radical no podía ser el espacio en el cual yo podía desarrollar esa militancia por ideas que se podían plasmar en políticas públicas. Y bueno, y en ese momento había dos opciones para quienes proveníamos de Franja Morada: o nos íbamos a militar al ARI, a la candidatura presidencial de la Elisa Carrió, desalineada, con la cruz grande, la asesorada por Rubén Lubolo, el economista que formó a Kicillof, rodeada de personas que no veían tan mal a Chávez, o al exministro de Economía, y en ese momento visto como un ultraduro, que era Ricardo López Murphy. Y como bien decís vos, un rompepelotas nunca baila con la más linda, sino que baila con la más fea, y decidió ir a militar activamente desde un think tank que tiene Ricardo todavía, se llama Fundación Cívico-Republicana, la construcción de su candidatura presidencial. Y en esas semanas posteriores a mi ingreso, se realiza en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Malva, una presentación de un libro de un señor muy flaquito, canoso, pero que su contextura pequeña no podría albergar nunca su enorme grandeza intelectual y su lucidez. Presentaba un libro que empezaba a ser bestseller, que se llamaba Crítica de las ideas políticas argentinas. En esa mesa además se encontraban Marcos Saguinis, Emilio de Hippola, Ernesto Yo, Santiago Kovadlov, y van todos hablando sobre el libro. ¿De quién? Por supuesto, ¿Quién era este señor que presentaba libro, Álvaro? Y en un momento, porque hablan todos del libro y nunca terminan de presentar al autor, y en un momento cuando el locutor lo presenta y dice, bueno, esta persona proviene de la izquierda, ha sido marxista, sobre cómo las diversas corrientes políticas argentinas, principalmente el liberalismo, el conservadurismo y el radicalismo, degeneraron de sus raíces liberales, libertarias, democráticas, republicanas, a posicionamientos más nacionalistas, populistas, que no tenían que ver con el espíritu fundador de la Juventud de Mayo, de los constituyentes del 53, y yo realmente no podía creer que alguien con esa procedencia, que se podía esperar que tuviera una posición contraria a lo que estaba expresando, y encima que coincidía conmigo desde nuestra individualidad, que éramos homosexuales los dos, y que atravesamos las diversas vivencias, para bien o para mal, que atraviesan los homosexuales. Imagínense, él en la década del 40, 50, 60,
yo en la década del 80 y 90, bueno, quedé prendado y fue un antes y un después, y a partir de ahí mi relación intelectual y personal con él, trabajando como su amanuense, como su corrector en alguno de sus libros, pero principalmente como su discípulo, es, bueno, la base, la columna vertebral de mi pensamiento, incluso en aquellas cosas en las cuales tenemos diferencias. Pero tal como dije en el libro, y el libro además está dedicado a Juan José Sebrelli. Está dedicado especialmente a Juan José Sebrelli. Al que reconozco como mi maestro del pensamiento. Sí, la verdad que es muy emocionante lo de... primero es emocionante Juan José Sebrelli. A mí siempre me parece que es un tipo frágil, que en cualquier momento se va a romper, vos viste, además tiene más de 90 años y sigue dando vueltas por la biela, caminando, pero en realidad es una fortaleza, Álvaro, impresionante. Entonces, yo digo, ¿cómo un tipo tan, digamos que aparenta ser tan frágil, en realidad es tan fuerte? Y me parece que debe haber sido... Sí, alguien, o sea, entiendo perfectamente que haya sido, o sea, comprendo ese vínculo y la verdad que es emocionante. No, es una oportunidad maravillosa que tuviste incluso influyó de formarte al lado de él. Influyó muchísimo, muchísimo en mí, fundamentalmente en el método en el cual yo desarrollo mis estudios, mis análisis, y he podido comprobar que influyó muchísimo además en la forma en la que escribo. Primero, porque escribo desde el ensayo es un género subjetivo, donde sin perder rigor, sin perder sustancia, sin perder un buen nivel bibliográfico de anotaciones, claramente mi pensamiento, mi subjetividad está presente y es un género que para mí es maravilloso, pero por el otro lado la escritura, yo luché muchísimo conmigo mismo para hacer un ensayo breve. Yo soy un defensor del ensayo breve, son 150 páginas, pero creo que son 150 páginas que tienen bastante para aportar al debate, y en una escritura ágil, coloquial, y hay puntos, no sé si vos lo notaste, yo después me di cuenta, como medio frenética, medio de novela, cuento porque algunas... Sos así, porque vos sos frenético y medio de novela, o sea, estás reflejado en esta escritura y está muy bien escrito, es apasionante, arranca todo con mucha fuerza, termina con mucha fuerza, va llevando, bueno, temas, y ya entremos en temas, ¿no? Que son los temas que se están debatiendo hoy. Vos arrancás con esto que también vi después que lo tomó Infobae, cuando creo que fue la primera entrevista importante que se te hizo. Lo destaco porque en mis libros también, la primera entrevista importante que a mí se me hizo cuando publiqué El inventor del peronismo fue en Infobae y fue un tremendo espaldarazo en mi vida. Así que por eso lo destaco, creo que eso te va a ayudar muchísimo. Vos arrancás diciendo, ¿cómo un puto puede ser de derecha? Y me parece en realidad arranco genial. diciendo, sí, en realidad arranco diciendo algo un poquitito más allá de las apreciaciones del prólogo de Agustín Laje, que son maravillosas y voy a estar eternamente agradecido. Yo arranco diciendo, esto no es un libro sobre por qué yo soy puto y de derecha, no es necesariamente una autobiografía, ya que mi sexualidad no me define intelectualmente, no me define políticamente y no me define en términos valóricos. Y sin embargo, bueno, la principal polémica que está generando este libro por parte de mis contradictores, muchos de ellos, entre comillas, militantes del movimiento LGBT, desde diferentes roles, intelectuales, políticos, bueno, es cómo puede ser, Álvaro, que vos, que sos un homosexual, que desde los 16 años lo asumiste abiertamente, podés estar siquiera colindando con expresiones de derecha, ¿no? Bueno, ya partimos desde una posición autoritaria. Claro, entremos ahí, entremos en el punto, porque
es una manera polémica, es una manera superficial, que me parece que es lo que vos planteás en el libro, o sea, esto, ¿no? O sea, a mí esto no me define, es una manera superficial, pero la verdad que es una manera polémica de entrar al debate, ¿no? La confusión finalmente que hay entre la izquierda y la derecha, entre lo que es de izquierda y lo que es de derecha, que ya te lo había contado, que ya lo habías hablado con Juan José Sebrelli, o sea, a vos eso no te sorprende. ¿Por qué, Álvaro? ¿Por qué esta confusión? ¿Por qué se piensa que lo de izquierda genera derechos o genera libertad si en realidad en la historia real ha sucedido lo contrario? Mira, dos cosas. En primer lugar, siempre me causó mucha gracia, gracia para no llorar, ¿no? Esto de que mi sexualidad terminaría tapando todos los demás prejuicios o críticas que podrían tener realmente sobre mi persona y que son más interesantes de poder indagar. Y sin embargo se quedan con la sexualidad, cosa, o Freud dirían algunos. Pero por el otro lado, a ver, los derechos, a mi entender, y te lo digo ya no como un liberal, sino como un estudioso de la filosofía, de la teoría política, los derechos no se me otorgan. A mí nadie me dio el derecho a vivir, nadie me dio el derecho a ser libre, ni a elegir cómo quiero llevar mi vida. ¿Sí? Incluso ni siquiera la Constitución, que en realidad lo que hace la Constitución no es otorgar, es dar un marco institucional para que se respeten esos derechos que son naturales, que allí se garantice aquello que es natural por mi propia condición de individuo, de ser humano, viviendo en suelo argentino o viviendo en Tanganica, porque la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, son valores universales para cualquier ser humano. En eso yo soy claro, soy un antirrelativista total. Y realmente creo, y ahí viene con un poco la tesis central de este libro, el gran éxito de la izquierda, del populismo o del neoprogresismo, que nada tiene que ver con el progresismo de raíz ilustrada, científica, que apoyó, apoya y anhela para la humanidad el progreso en todas sus escalas, económica, cultural, científico-tecnológica, es esta idea de que un sector es el garante, una facción política, un partido es el garante de las libertades, los derechos. No, circunstancialmente en momentos de la historia hubo sectores, el feminismo, por ejemplo, de primera y segunda hora, es de origen liberal, en contraposición con el tradicionalismo conservador, de raíz decimonónica. Después, cuando el propio liberalismo quizás se aburguesó o sintió que no había más derechos por los cuales luchar, estoy haciendo un análisis bastante simplista por cuestiones de tiempo, ahí sí, sectores que hoy se entienden como de izquierda, la socialdemocracia o el socialismo o incluso hasta el comunismo primitivo, asumieron esas banderas y apretaron quinta fondo. Ahora, oh casualidad, fueron esos sectores los que después, cuando gobernaron, y gobernaron mayoritariamente en regímenes no democráticos, totalitarios e incluso autocráticos, degeneraron por completo y se volvieron sistemáticos violadores de esos derechos que antes decían defender. Yo siempre tengo esta discusión. Se persiguió, se confinó y se asesinó más homosexuales en los gobiernos comunistas, estalinistas, maoístas, castristas y de diferentes pelajes que incluso en los gobiernos de extrema derecha. También por una simple razón. El nazismo, para poner un ejemplo, el nazismo alemán, el fascismo italiano, las dictaduras en América Latina duraron muchísimo menos en el tiempo y tuvieron incluso menor capacidad de acción violenta, lo que no les quita responsabilidad de los que sí cometieron, que fueron gravísimos, que los regímenes comunistas. 70 años la Unión Soviética, actualmente 70 años la China comunista, Pol Pot, Fidel Castro en Cuba, bueno, el 60 lleva Fidel Castro, ese es el horror. El castrismo. Y sin embargo hay un manto de piedad sobre eso. Yo siempre utilizo una frase que también en el libro figura, ¿no? Que ahí nos estamos disputando con Agustín quién es el autor.
pareciera que cuando la izquierda mata, persigue o aprisiona es revolución, pero cuando lo hace la derecha es genocidio. Bueno, es así. Álvaro, es muy bueno que te escuchen, que sepan que de tu pensamiento. Aquí citás autores desde, bueno, Sun Tzu, el príncipe de Maquiavelo, pero también Antonio Gramsci. Contanos cómo es este vínculo tuyo con Gramsci. Bueno, yo principalmente accedo a una literatura sesgada, bien de apunte, ¿no? Absolutamente recortada, propia de la instrucción que uno recibe en el ciclo básico común o en las materias humanísticas, y mucho más si uno cursa una carrera de humanidades. Lo que quiere decir esto, que el Gramsci que llega a conocimiento de los estudiantes de ciencias políticas o de sociología es muy recortado, lo que no quiere decir que por eso es menos criticable. No, a mi entender, empeora la situación, porque no solamente ya Gramsci es criticable por los conceptos que él desarrolla principalmente en su periodo de emprisionamiento, sino además cómo eso se ha utilizado en la construcción de relatos que intenta ser hegemónicos y por hegemónicos autoritarios, principalmente en la izquierda o en el populismo. Y bueno, y yo obviamente en el capítulo juego un poco a la polémica y le planteo a la derecha la idea de transformar a Gramsci en un intelectual de derecha. Y si me permitís citar, es un pequeño párrafo, son 4 líneas, planteo a Gramsci como el creador de las reglas de juego de este modelo de discusión política y de discusión, obviamente, y de discusión electoral y de construcción de poder, y digo, si estas son las reglas del juego, estudiemos ese reglamento, pongámoslos en práctica con nuestros propios valores, nuestra propia identidad, sin torcer el camino de la voluntad de querer un país más justo y libre, más igualitario frente a la ley, un lugar donde el Estado no sea un aparato burocrático en contra de un ciudadano que termina siendo vasallo al tributar a cambio de nada, sino un país en que el Estado está al servicio del ciudadano para garantizar su paz, su seguridad y su libertad. Diametralmente distinto, mi querida Silvia, a lo que planteaba Gramsci, que era poner al servicio de un partido, que se entendía la vanguardia de los trabajadores y de los desposeídos, en ese momento el Partido Comunista Italiano, pero el comunismo internacional en general, para la toma del poder, el retenimiento del poder y la multiplicación del poder. Y si en el medio, bueno, le resolvemos algunos problemas a la gente, bienvenido sea. Pero en realidad, y al igual como muy bien vos lo estudiaste también en el peronismo, y lo conviviste en el peronismo, son maquinarias que administran el poder, y maquinarias pendulares, que además pueden pasar a ser de un minuto a otro de izquierda, de derecha, de centro, ser como unas amebas ideológicas. Y bueno, Gramsci ha sido el gran responsable de eso, con el concepto de hegemonía, de bloque histórico, fundamentalmente con el rol que le da a los intelectuales del poder, los grandes creadores y efectores del discurso del poder. Sí, efectivamente es el que más pensó de la izquierda, el rol de los intelectuales, y bueno, es obvio que hay muchos intelectuales aún en la Argentina que abrevan en ese pensamiento. Ahora, en tu propia práctica política, Javier, perdón Álvaro, aparece Javier Milei, ¿no es cierto? Ahora, Javier Milei no sé si tiene las ideas filosóficas tan claras. De hecho, su partner en la Cámara de Diputados no podríamos decir que es liberal, más bien, por la información que yo tengo, Victoria Villarroel es más bien conservadora Exactamente. y ultra religiosa, me dijeron incluso. Mira, yo lo que sí tengo, primero te voy a decir qué es lo que me atrae o lo que me seduce de Javier, del cual es preexistentemente amigo mío. Vos lo conociste hace poco en uno de mis famosos cumpleaños, que eso habría que escribir un libro exclusivamente de mis cumpleaños. Sí,
Lo conocí en tu casa incluso antes de que él fuera candidato o cualquier cosa. Exactamente, exactamente. Por lo cual soy amigo personal, lo que se me hace más difícil dar, digamos, una opinión sacando de lado el afecto, pero voy a ser lo más aséptico posible. Lo que me seduce puntualmente de Javier es que por primera vez en la historia argentina, para bien o para mal, según quien lo mire, tenemos un político que dice lo que piensa. Dice lo que piensa y actúa en consecuencia. ¿En qué sentido? No está atento a los focus groups, no está atento a esta ecuación de opinión igual cantidad de votos que puedo llegar a recibir. Y lo hemos visto con estos complejos debates que ha dado en relación a la libre portación de armas y a pensar un esquema distinto en relación a la disponibilidad de los órganos frente a la necesidad de un donante que no puede esperar a lo que la administración estatal de la ablación de órganos hoy permite. Necesario. Yo creo que está pésimamente mal planteado. Soy trasplantada, no quiero discutir eso. Está muy mal pensado. Pero sí, entiendo hacia dónde vas. Y eso está fundamentado dentro del pensamiento de sus maestros fundadores, de Friedrich Hayek, de Gary Becker, que son premios Nobel, no estamos hablando de marginales, de conspiracionistas. Con esto no estoy haciendo un juicio de valor de si está bien o está mal. Lo que me parece interesante para un sistema político donde sus dirigentes parecen más de lo que son, quiere decir, les preocupa más el parecer que el ser, hay un dirigente político que es. Después, si eso o no aporta a la mejoría o al mejoramiento del sistema democrático, lo decidirán los ciudadanos. Pero esto ya a mí me seduce. Segundo, él me ha contratado ad honorem, porque en realidad no cobro, pero me ha hecho parte de su equipo como su asesor en materia de política exterior y seguridad nacional. Y debe ser el primer dirigente político de primera división que contrata a un asesor para escucharlo, no para demostrarle al asesor que sabe más que él. Que es lo que me ha pasado siempre, incluso que quiero mucho. Y esto me parece también valioso. Y lo tercero, que va a lo que tiene que ver con Victoria, pero lo voy a hacer más en términos generales, la Libertad Avanza es efectivamente un frente de partidos, de agrupaciones y de individuos que van desde el centro a la derecha, pero es un centro y una derecha identitaria, sin culpa, donde pueden convivir liberales clásicos, como yo, libertarios, que son el ala más ortodoxa en términos filosóficos y económicos del espacio, conservadores democráticos como Victoria, nacionalistas republicanos, vecinalistas e independientes. Pero lo bueno de todo esto, además, es que por primera vez la derecha deja de ser o empieza a dejar de ser una expresión testimonial, circunstancial o coyuntural, a construirse una expresión política y un instrumento electoral. Que Javier baje al territorio, que Javier vaya hacia donde están los sectores populares y que haga actos, en este caso las clases de economía, que son prácticas más bien de la política, no digo la política del ejercicio del poder, la política militante clásica, habla de que él quiere que esto perdure y que perdure más allá de él. Bueno, vamos a ver cómo le va. Creo que tiene un desafío enorme. La verdad que yo te escucho a vos y sinceramente, Álvaro, te siento con una distancia filosófica, con una profundidad de pensamiento, en fin, con una visión global de los asuntos que comparto. Yo lo escucho la escucho a Victoria y la verdad que salvo aspectos muy puntuales que ella aborda y que siempre la voy a respaldar, en general todo lo demás no estoy de acuerdo con nada. Bueno. Y con Javier tampoco, la verdad que me parece una persona que está muy, digamos, muy por debajo del desafío que se propone, pero evidentemente hay algo que está pasando en la sociedad y es bueno que él, como vos muy bien decís, vaya a los territorios, esté con la gente, vaya a los barrios populares y muestre que hay otras salidas finalmente, que hay otros caminos, justamente para ser libres. A veces me asusta, más que me asusta, digamos, me preocupa que Javier pueda
creer que las cosas son tan fáciles como a veces la transmite. Pero bueno, lo importante es que sucede y bueno, me resulta desafiante y en general para toda la política, y eso siempre es bueno. Álvaro, la última pregunta. Vos decís acá, vos te reivindicás de derecha, que es algo muy positivo, pero yo lo que siento es que sos básicamente muy liberal, digamos, o sea, sos alguien, digamos, la libertad te corre por las venas, digamos, y eso me parece tremendamente positivo. En este esquema en el cual vos te situás, ¿crees que va a ser posible? Aquí hablas en tu libro, pero contanos a los que te están escuchando, caminos que va a abordar o que abordó el peronismo, que abordó el kirchnerismo. ¿Qué hay que hacer para poder superar eso? Bueno, es justamente el gran desafío que plantea el libro, principalmente en su último capítulo sobre las estrategias para la batalla política y cultural. En primer lugar, por esto de lo de la derecha, sí, claro, yo me siento de derecha porque pareciera, para la construcción discursiva en Argentina, que defender el capitalismo, la economía de mercado, la propiedad privada, el orden público, defender, por ejemplo, fuertemente, yo entre demócrata y republicano, y no en el uso norteamericano o en la acepción norteamericana del término, ¿no? Sino en la clásica, entre la defensa irrestricta o mera defensa irrestricta del ejercicio del voto, ¿no? De la soberanía a través del voto, que es la democracia, o la república, que es la división de poderes, el control entre poderes, la periodicidad de los cargos, la alternancia en el poder, y además ahora se sumaría hace ya varias décadas, el poder que ejerce los medios de comunicación en el control y la sociedad civil organizada, yo me siento más un republicano, porque muchas veces el voto ha tomado un tribuno y nos depositó un tirano. En cambio, yo prefiero más mecanismos de autocontrol, mecanismos que perfectamente los pensó Alberdi y los constituyentes del 53 y del 60. Por lo cual ya filosóficamente parto ahí. Soy minarquista porque creo que el Estado Nacional tiene funciones que son indelegables, pero que son mínimas. Por ejemplo, la defensa, la seguridad interior, la justicia, las relaciones exteriores y el comercio internacional. Mientras que las provincias, que son preexistentes a la nación, junto con los municipios, deberían administrar plenamente las cuestiones que tienen que ver con la salud, con la educación, con la obra pública cotidiana y estratégica, porque además cuanto menos estructura burocrática haya, menos intervención del Estado, menos posibilidad que los corruptos de siempre se enriquezcan, ¿no? Y hagan el dinero que hacen, sobrefacturando, con licitaciones que son írritas de del vamos, dándoselas amigos, y encima que después tenemos que vivir catástrofe, ¿no? Derrumbamientos, que no tenemos gas en las escuelas. Bueno, no voy a caer en toda esa enumeración caótica que vos como periodista conocés y que la muy gente bien. sabe. Y que la gente sabe. Por lo cual, si este pensamiento y la constitución de un individuo fuerte, que tiene que ser igual ante la ley, no igual forzosamente al otro. Yo no tengo que ser igual a Silvia Mercado, obligando a Silvia Mercado a tener mis defectos y no emulando mis virtudes y viceversa. Yo no creo en eso. Creo que Silvia Mercado y Álvaro Sicarelli tienen que ser iguales ante la ley, iguales en materias de oportunidades, pero no Álvaro Sicarelli exigir que a Silvia Mercado se le quite un derecho o se le quite una posibilidad para que se me la dé a mí para equipararnos. No, yo no creo que un lenguaje inclusivo que es anticientífico y que no incluye absolutamente nada sea un aporte a esa igualdad ante la ley. No creo en absoluto. Y por otro lado, yo que soy absolutamente laico, absolutamente anticlerical, pero soy absolutamente defensor de la libertad de conciencia y de religión, y repudio cuando un grupo que se dice progresista, de izquierda populista, va y destruye una iglesia, va y destruye imágenes. Entonces, si eso me hace de derecha, soy de derecha. Y con esto concluyo para no abusar de tu tiempo. Vos decías, ¿qué hay que hacer? Justamente lo que acabo de hacer en estos minutos, expresarnos con libertad, sin culpa, sin miedo a ser señalados, sin miedo a que nos pongan un San Benito de que somos fachos, reaccionarios, antipueblo. Todo lo contrario,
con argumentos, con valentía y sin culpa, enfrentar en todos los campos donde el neoprogresismo populista, colectivista y pobrista nos dé batalla. ¿Cómo derrotar al neoprogresismo? ¿Cómo derrotar al neoprogresismo? Una batalla política de Álvaro Sicarelli. Te agradecemos mucho este diálogo con Operación Masacre y lo mejor para este libro, además de mis felicitaciones. Un gran cariño, Álvaro. Un gran cariño a vos, mi querida Silvia, y espero reencontrarnos personalmente muy pronto. Así será.